Bienvenidos a la serie de reflexiones de Hacedores de la Palabra. Es una extensión más de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Les damos la más cordial bienvenida a esta reflexión que vamos a hacer y me acompaña con mucho gusto mi hermana Madaí. Y el día de hoy vamos a platicar un tema muy bonito que se llama Tu palabra es aliento a mi vida. Para empezar, hermanos, yo quisiera preguntarles si en algún momento ustedes se han sentido debilitados o con el ánimo un poquito bajo. Y cuando nos encontramos frente a esta situación, a veces lo que intentamos nosotros, que a lo mejor no estamos pasando por la situación complicada, es darle palabras de ánimos, como no te preocupes, todo va a estar bien, o incluso nos podría generar tanta angustia que no sabemos ni qué decir. De esta manera, hermanos, hay que ponernos a reflexionar si de verdad deben ser nuestras palabras que alienten a la vida de los hermanos o tenemos la oportunidad de recurrir a la santa palabra de Dios, que ahí encontramos palabras de seguridad y de confianza en el Señor. Mada, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Loy. Dios les bendiga a los jóvenes que nos escuchan en esta hora y que nos han de escuchar más adelante. Me gustaría comentar algo muy importante, y es que mientras más conocemos a nuestro Dios por medio de su palabra, podemos saber qué es lo que le agrada y lo que le disgusta. Y es muy interesante conocer, hermanos, las obras que él hizo, de cómo se manifestó con los hombres de aquella época y que, sobre todo, qué importante, qué impacto tuvo en ellos, de cómo era su relación con aquellos que le buscaban de todo corazón y de cómo se manifestaban en sus vidas, en sus tribulaciones, en sus tentaciones y en las pruebas que ellos tenían. Y de algo que día con día podemos ver, vivir y compartir es de cómo la palabra de Dios es aliento a nuestras vidas. Sí, y de hecho creo que también no solamente como quedarnos en la idea de los hombres de aquella época, ¿no? Sino que la palabra de Dios es vigente y que no solamente ayudó en ese tiempo, sino que nos ayuda hasta el día de hoy. Y creo que con esto en mente podemos ir pensando cómo la palabra de Dios nos alienta a vivir de manera que siempre estemos mirando hacia adelante y no perder de vista que nuestro Señor Jesús es en quien debe de estar puesta nuestra mirada, con toda la intención de que no perdamos que ahí está el foco, madre. Así es, claramente lo has dicho, y qué mejor aliento que es la palabra de Dios, ¿no? Que nos anima a seguir adelante. Has tocado un punto muy importante, que es cuando una persona se siente decaída. A veces, pues, las palabras humanas no son suficientes para un corazón desalentado, pero algo que he entendido, hermanos, al paso del tiempo, y es que las únicas palabras que en verdad nos pueden alentar y que pueden hacer un cambio es la palabra de nuestro Dios. Aquellas palabras que nosotros encontramos de vida eterna, solo las podemos encontrar en la Biblia. Y sí, solamente en la palabra de Dios es donde podemos encontrar palabras que nos llenan de aliento. Yo les invitaría a que pudiéramos leer en San Juan 6, 68 y 69, que dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras Jesús se las dice a los discípulos en el contexto donde él mismo se presenta como el Hijo de Dios, como el pan de vida, el que tiene palabras de vida eterna, y muchos no le creían, ¿no? Incluso Jesús les dice: si no creen, también pueden irse. Y la narración cuenta cómo algunos sí se fueron, y yo creo que esta es una de las cosas que podemos tener presentes, que aunque hayamos escuchado, también puede venir a nosotros un momento de debilidad y querer huir, querer irnos de la seguridad de las palabras del Señor. Pero retomemos lo que Pedro decía: ¿a quién iremos si solamente nuestro Dios tiene palabras de vida eterna? Qué hermosas palabras. Algo que puedo decir es que cuando yo escuché esas palabras en su momento, antes de conocer al Señor, pues no les veía algún como significado, ¿no? Ahora, como un breve testimonio rápidamente, mi mamá estuvo pues enferma de muchas cosas, que de tifo, de brucelosis, de muchísimas cosas de las que uno puede pensar, ¿no? Y son momentos que son de angustia, de prueba como cristianos, ¿no? Y en los momentos que nosotros pasábamos por esto,
veíamos y escuchábamos esas palabras, ¿no? ¿A quién iremos? Y más adelante se contesta, ¿no? Sino solamente a ti, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna. Algo tan maravilloso es que nosotros podemos abrir nuestras Biblias y podemos encontrar las promesas. Escuchaba una vez un testimonio que decían que hay 365 promesas para nosotros, diciendo no temas, y hay 366 para el año bisiesto. Y es cierto, las promesas de Dios son infinitas, son hermosas, son maravillosas y son las que alientan a nuestras vidas. Les decía, cuando mi mamá estaba enferma, una de las cosas que a mí me ayudó y la que me sostuvo, puedo decirlo así, fue la palabra del Señor. Encontrar que Él está Amén. Conmigo siempre, en Dios. todo momento, y saber en sus palabras si tienen ahí sus Biblias, hermanos, o bueno, voy a dar lectura en Isaías 41:10. Algo muy maravilloso que muchos hemos escuchado pero que pocos hemos hecho nuestra. Dice la palabra del Señor: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabras, hermanos, que quizás en algún momento nosotros escuchamos pero que hoy podemos hacer nuestras. Y gracias a Dios por la experiencia que el Señor te concede de poder encontrarle sentido a la palabra de Dios. Y yo creo que cuando la palabra de Dios nos habla y trata con nosotros a partir de experiencias que podemos sentir en nuestro cuerpo, que podemos sentir en nuestro corazón, realmente empezamos a depender de Dios y podemos empezar a entender esas promesas que Él nos ha dado. Y a mí me impacta muchísimo, por ejemplo, cuando vemos algunos videos así en redes sociales de países como Corea del Norte o países donde el evangelio no está permitido, y cuando les llevan un paquete de Biblias, o sea, de verdad, cómo abrazan la palabra, cómo un libro se vuelve algo realmente tan impactante, y que más allá de solamente abrazar físicamente, es también como abrazar las promesas que el Señor nos da y encontrarle mucho sentido, porque seguramente que las experiencias que tienen nuestros hermanos en otros países son esas que le dan mucha más vitalidad, más que los que tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de reunirnos y de poder decir: Señor, gracias porque me permites estar en tu casa. Pero encontrarte frente a frente con la palabra de Dios a esos niveles, creo que es lo que hace que uno realmente pueda entender y decir: Señor, ¿cómo tu gracia es tan amplia para nosotros? Y cómo esto que para nosotros es algo tan cotidiano, para otros es un tesoro realmente así, que se puede abrazar, que se puede sentir. Y pues no sé, Amada, creo que las maravillas de Dios son muchísimas. Sí, son de veras que la misma palabra lo dice, ¿no? Son maravillosas. Y algo que mencionabas viene a mi mente una vez. Una de mis amigas me enseñaba un video, me decía, mira, me mandaba el link, ¿no? Y eran jóvenes que tenían que viajar de una ciudad de China a otra, y se tenían que quedar hospedados porque el hermano que iba a llevar las Biblias todavía creo que llevaba como 3 días de tardanza, por así decirlo. Entonces aquellos jóvenes solo llevaban una chamarra y se quedaban en un cuartito, y hasta en eso, como está prohibida la Biblia, Sí. pues no tenían que hacer nada de ruido y solo llevaban su chamarra y ahí se dormían. Era como un local, por así decirlo, y se quedaban dormidos y hacía mucho frío, entonces se tenían como que unir entre ellos para darse calor. Llegaba el hermano y traía una maleta, entonces de esa maleta creo que traía como periódicos, otra cosa, para que no se viera que eran Biblias. Entonces lo quitaba y los jóvenes como que hasta tenían ese impulso de querer agarrar las Biblias, ¿no? Y decía el hermano, adelante, aquí está. Y yo decía, Dios, o sea, muchos dirán, ay, pues es una simple Biblia, ¿no? Pero para nosotros son palabras que son es como oro, ¿no? Dice la misma palabra del Señor, que es como esa agua que nos alienta, que es para nosotros una fuente de vida eterna, ¿no? Y poder, hoy en día, que nosotros, o que tú, joven, señorita, hermano, hermana, que nos escuchas, si tienes en tus manos, que tienes en tu casa la Biblia, que a veces pues la descuidamos nosotros, decía nuestra hermana, en ocasiones pues la guardamos, ¿no? Un domingo y hasta el siguiente la volvemos a abrir, ¿no? O sea, también pensemos en lo que muchos de nuestros hermanos están sufriendo por adquirirla, hermanos.
por tenerla. Entonces, si hoy nosotros la tenemos, pues qué mejor que darle un buen uso, qué mejor que también por medio de la palabra del Señor nosotros podemos alentar a otros hermanos. Y gracias a Dios, porque realmente todas estas experiencias que a lo mejor no nos toca vivir en México, pero que sí podemos ver en otros países y seguramente en Latinoamérica también ocurren situaciones como estas, o incluso estados que son perseguidos aquí en México, como Chiapas, o como lugares donde la palabra de Dios no se deja predicar, o incluso en las universidades, en nuestra escuela, ¿no? Cuando estamos estudiando y ponen a prueba nuestra fe. Y yo creo que ese es como un momento de verdaderamente mostrar la convicción que ha entrado a partir de la palabra a nuestra vida. Y quisiera compartirles esta porción de la palabra del Señor en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta porción de la palabra del Señor, pues a mí me hace como siempre tenerla muy presente, porque no solamente es el aliento, ¿no? A veces queremos recibir solamente la buena parte, como lo que nos consiente, lo que nos hace sentir cómodos, pero la palabra de Dios también es espada de dos filos, es decir, que cuando entra a nuestro corazón, cuando entra a nuestra vida, ahí llega a los lugares donde nadie más puede llegar, y dice, discierne el espíritu, te llega así hasta lo más profundo, que realmente delante de Dios, a través del conocimiento de la palabra, ya no hay nada que ocultar. O sea, quedamos totalmente desnudos, tanto en pensamiento, en nuestro corazón, nuestro espíritu queda delante del Señor expuesto, y eso es lo que también nos debe de llevar a pensar un poco, que no solamente la palabra de Dios queramos tomar aquello que nos hace sentir bien, sino también aquello que nos hace ponernos a prueba y ponernos a cuentas con Dios. Creo que es una parte muy importante, Marita. Sí, claramente lo has dicho, ¿no? La espada es el espejo, ¿no? En lo que nosotros nos vemos examinados. No tan solo nos da aliento, sino, como lo has dicho, nos escudriña de pies a cabeza. No tan solo nos muestra el amor de Dios, sino también las consecuencias del pecado. Nos hace valorar cada palabra, porque mediante muchos hermanos que fueron azotados, heridos, es que hoy es posible que nosotros podamos tenerla y sobre todo poseerla. Y me gustaría hacer una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no aprovecharla? Si nosotros hoy en día podemos conocer a su autor. Lucas 11:28 nos dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y la guardan. De hecho, sí, o sea, es una bienaventuranza, es algo que nos hace bien a nosotros mismos. Y ya que estamos como pues muy reflexivas, ¿no? Haciendo bastantes preguntas como de si tenemos esta oportunidad de tener cerca a Dios, ¿por qué no lo aprovechamos? Y yo quisiera preguntar también, ¿de qué manera nos situamos ante la palabra de Dios? ¿Tomamos solo lo que nos dice que es bueno, que es conveniente? Y así como Dios nos da promesa y nos da aliento, a manera de paráfrasis, en 2 Timoteo 3:16 y 17, nos dice que la palabra de Dios nos enseña, nos ayuda a ser corregidos, a ser instruidos y vivir rectamente, y por supuesto con un propósito de estar capacitados siempre para toda buena obra. Bueno, y como siempre lo has dicho, Loy, tus comentarios son muy atinados. Y bueno, con ellos vamos a ir concluyendo. Hoy hicimos muchas preguntas para saber cómo nos relacionamos con Dios a través de su palabra. Reconocemos que Dios es el mejor en llenarnos de aliento, de paz, de gozo, de confianza, y también es firme para corregir lo que nos desvía de Él y su propósito. La Santa Biblia no es un libro de literatura, es la palabra de vida eterna. Queremos animarnos a nosotras mismas y a ustedes a llenarse cada día de la palabra de Dios y permitir que Él haga la obra en nosotros y en cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. Pues creo que con esto podemos ir cerrando este tema que es bonito, que es interesante, pero también que nos invita a reflexionar de cómo nos estamos relacionando con Dios a través de su palabra. Reconocemos que Él es el mejor para llenarnos de aliento, de paz, de gozo, de confianza, y también pues nos ayuda a acercarnos a su propósito. Pues les damos las gracias a todos los que llegaron hasta aquí escuchando este podcast. Les invitamos a que escuchen, reflexionen y compartan el podcast, y juntos seamos hacedores de la palabra. Pues les recordamos que también nos pueden escuchar en
la página de Facebook, en YouTube y en algunas otras plataformas, hermanos. Y pues nos encuentran como Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Vamos a orar, Marita, por este momento que el Señor nos permitió meditar en la palabra. Pues jóvenes, aquellos que nos están oyendo, los que nos van a oír, los que estamos aquí, pues vamos a inclinar un momento nuestros rostros, vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder realizarlo. O vamos a orar. Bendito Señor de los cielos, Señor, te damos las gracias, Padre, por darnos la oportunidad de que nosotros podamos hacer este podcast. Gracias te damos por la vida de mis hermanos, Señor, de aquellos que nos van a oír, de los que más adelante, Señor, también estarán, oh Dios de los cielos, escuchándonos. Gracias te damos porque nos muestras, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que solamente podemos ir a una persona y es a ti. Tú eres el que nos da palabras de aliento, Señor. Tú eres el que nos da palabras de gozo, Señor. El que nos da vida, Señor, a nuestras vidas. El que nos ayudas en las pruebas, Señor. Aun cuando estamos solos, Señor. Cuando quizás, Padre, sentimos que nadie está a nuestro lado, Señor. Tus palabras nos alientan. Tus palabras, Señor, nos ayudan y vivifican nuestras almas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, en todo momento quien nos siga ayudando, Padre, que nos dé, Señor, aquel ánimo y aquella fortaleza para que podamos siempre, Señor, sin que ningún día, Padre eterno, descuidemos, Señor, aquellas palabras, Señor, y que siempre que nosotros tengamos algo, Señor, alguna duda, aquel momento de dificultad, acudamos siempre a tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos has concedido y te damos toda la gloria. Amén y amén.